Ya estamos. Muy buenas noches, doctores, doctoras. Es un gusto estar esta noche con ustedes para moderar esta segunda sesión de la cuarta jornada de médico general. Vamos a empezar con la charla del doctor Ciro Maguiña, que ha habido un cambio de horarios con el doctor González por temas netamente personales. Para la charla de hoy día, el título es Parasitosis y Leishmaniosis, y para ello tenemos como invitado en la ponencia al doctor Ciro Maguiña Vargas. Él es vicedecano del Colegio Médico del Perú, ponente principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico infectólogo tropicalista y miembro del comité de expertos del MINSA, del Ministerio de Salud. Doctor Maguiña, bienvenido. Gracias, mi estimado Omar, y nuevamente contento de tener un buen auditorio con numerosos médicos de todo el Perú en una cuarta jornada que siempre hay que actualizarlo, ¿no? Y como ven ustedes, esta noche vamos a tocar dos temas importantes: enfermedades que no son de todos los días, pero sí de salud pública, ¿no? Y he tratado en estas semanas de ver qué terapia nueva hay para los parásitos. Realmente no hay mucho. Este es el último gran artículo en inglés, un up-to-date sobre las terapias que vamos a tocar, y en realidad casi no hay mucha variación. Inclusive la terapia antihelmíntico está de moda para el COVID, ¿no? Tal como ustedes me escuchan. Suyos lo llaman helmintiasis, y ya lo hemos comentado en otra ponencia de que eso también nos permite tener una base de datos, ¿no? Y el medical letter, que también, si bien es antiguo, pero mantiene vigencia muchas de las terapias que vamos a comentar, ¿no? Es bueno siempre, y ayer daba una charla para los alumnos, cuando uno se encuentra con muchos eosinófilos en el Perú, se llama hipereosinofilia, mayor de 1500, tienen que sospechar estos tres parásitos. Fasciola, que es endémico en toda la sierra del Perú, desde Cajamarca, Junín, el Valle Mantaro, Lao Titicaca, Puno. Toxocara, que es para esto que hemos estudiado nosotros en los últimos años, hay la forma visceral, que es la menos frecuente, sino la forma ocular, donde ahí se da el vendasol. Y Strongyloides, que ha vuelto a tener moda en el mundo de la medicina, dado que se habló de la ivermectina y tal vez cambió la historia natural. Casualmente en Strongyloides fue el laboratorio Mercer & Dopp, que ya no trabaja en esta rama, donó al África, y esa donación fue maravillosa porque permitió controlar, dándolas periódicamente a la población endémica de África, y pudo controlar la ceguera de los ríos. Y también esta enfermedad que hoy ha reemergido y mata, veremos cómo, o todavía hay en el mundo, incluso en nuestros países, gente que hace strongyloides, pero no lo sospechan porque no tienen el método diagnóstico, ¿no? Entonces, comenzaremos con la Giardia, que es un parásito mundial muy común, de fácil transmisión, especialmente en niños, y que obviamente uno en el examen de heces detecta muchas veces los quistes y a veces los trofozoitos, pero causa mucho problema a nivel de niños, adolescentes, a veces adultos. Hay adultos que tienen gastritis crónica y buscan siempre Helicobacter pylori, y resulta que tienen este parásito. Requiere a veces una buena biopsia del duodeno, y estas molestias gastrointestinales, repito, causan muchos problemas de gases, y la gente pues se automedica con distintas médicas, y la causa era la Giardia, ¿no? La Giardia es fácil identificar cuando eliminan en cantidades en las heces con Lugol, pero muchas veces no se identifica y requiere otras técnicas que no lo tenemos a la mano, ¿no? Y el gran problema es cuando afecta el duodeno y causa la llamada gastritis nodular, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen esto. Los gastroenterólogos saben la importancia que es diagnosticar, porque puede ser confundida hasta con una neoplasia. El gran problema de la Giardia es la recurrencia, con todas las terapias que van a escuchar, que son pocas, y una droga que se emplea mucho a nivel comunitario, que sigue siendo muy buena para abscesos cerebrales, para muchas patologías como absceso amebiano o la ameba, pero que en el caso de la Giardia, miren cómo ha ido perdiendo vigencia, y ven las distintas publicaciones en los últimos años, ¿no? Y esta resistencia obligó
a que se reevaluara el tratamiento de lo que existe, porque hay drogas que no existen para la giardia. Y ahí nació el tinidazol como droga importante que se da en adultos. Lamentablemente esta droga no tenemos para niños en jarabe y eso hace una limitación. Y la nitoxasanida, que es otra droga importante, pero la ventaja que hay en niños y adultos, y uno puede dosificar en tabletas o en jarabe. Y la última droga que también es buena, pero que requiere mucha dosis cada 6 horas y requiere más días. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos este tema de resistencia, obviamente se emplean estas drogas, básicamente tinidazol y nitoxasanida, porque la quinatrina, que era la droga muy antigua que la industria comercializó, prácticamente desapareció. Y el secnidazol, si bien tiene un efecto importante, es más cara que las otras drogas, y metronidazol hemos señalado que puede funcionar, pero hay mucha resistencia, ¿no? Y es por eso que en los últimos años la nitoxasanida tiene mucha importancia en su uso según dosis por kilo. En adultos usualmente 2 tabletas por 3 días y uno va bajando según la edad en tabletas o en jarabe, ¿no? Blastocitis es otro parásito que no era considerado patógeno. En los últimos años hay evidencia en países ricos y pobres, si bien se da en muchos países pobres, es muy frecuente y lo importante es cuándo tiene importancia clínica. Esto lo estudiamos hace años con varios médicos, uno de ellos ya ha fallecido, doctor Náquira y doctor Tello, y encontramos que efectivamente era muy frecuente encontrarlo, pero la asociación con dispepsia no era muy conocida, incluso no le hacían caso muchos médicos. Y esto también se reportó hace poco en España, las molestias gastrointestinales muy parecidas a la giardia, y que generó que ya publicaciones anglosajonas ya dieran la importancia sobre no solamente la clasificación, porque hay varias cepas de blastosis, sino que hay casos que requieren manejo terapéutico. Lamentablemente no hay grandes estudios como pase en ciencia, y se ha usado el viejo metronidazol, la vieja sulfa, la nitoxasanida que estamos hablando, el secnidazol y la furosemidona. El gran debate es cuándo dar. En pacientes con VIH, estén asintomáticos, se da. Y en pacientes que no son VIH, se puede dar cuando tienen muchos síntomas y tienen mucha carga mayor de 2 cruces. Eso lo hemos empleado muchas veces y la patología es muy variable. Hoy ya hay tendencia a tratar, no a todos, pero repito, los que tienen más carga parasitaria. Cryptosporidium es otra coccidia muy importante que dio problemas de patología gástrica y gástrica severa, incluso una colecistitis que no da cálculos. Eso se vio mucho con el VIH. Es una enfermedad que cobró importancia con el VIH porque además que cuando uno trataba con cloro resistía. Y eso también motivó que fuera estudiada en los viajeros. Los viajeros también podían hacer esta enfermedad, no solamente los pacientes con VIH, especialmente los que tenían CD4 muy bajo. Y por eso es que hoy día en pacientes con diarrea, que son VIH o estadio SIDA, siempre pensamos en este parásito. Lo que pasa, no se diagnostica fácilmente. El paciente, digamos, muchas veces no le piden técnicas de coloración, por eso muchas diarreas en VIH pasan como diarrea viral autolimitada y es este parásito. Y viene la alta prevalencia que tiene hasta 14%. Un segundito. Estoy en casa en este momento, ¿ok? Entonces, decíamos que la prevalencia en VIH es muy, muy frecuente en muchas partes del mundo, incluso países desarrollados lo tienen porque el VIH es una pandemia mundial. El tema es que la terapia ya consensuada es la targa. Cuando uno da targa, el paciente en meses y años se recupera y ya controla el Cryptosporidium. Pero hasta que la targa actúe, hay pocas drogas. Se ha empleado acitromicina, espinamicina, y una de las pocas drogas que ayudan en algo es la nitoxasanida, sea 3 días o más días. Las eficacias varían, pero ayudan algo para este parásito, esta coccidia, ¿no? Inclusive en un estudio de Lancet del año 15, de todas las pocas drogas que servía, daban hasta 14 días. Y la famosa paromicina, que era una droga que, digamos, antigua, que hoy día ya no se tiene a la mano, es una droga que
tampoco fue eficaz. Ya hemos completado que la acitron y la rifamixina tampoco. En realidad, el manejo es targa y obviamente podemos darle inclusive junto con acitromicina nitoxacinina en pacientes que no mejoran su diarrea. Está buscando vacunas, pero realmente miren cómo hoy en COVID estamos padeciendo vacunas y ojalá salga la mejor, pero incluso en criptosporidios se está buscando, ¿no? Ciclospora es un parásitos ligado a mi universidad porque fue descubierta por una bióloga de Cayetano y da cuadros muy severos gastrointestinales y se asocia mucho a la diarrea del viajero y por eso alguien viene a Perú su buena comida y se puede llevar ciclospora. Causa, como digo, diarrea, problemas de bajo peso, flatulencia, muy parecido a los cuadros de la Giardia, el Cryptosporidium, por eso es bueno siempre diagnosticarlo a través de métodos de coloración que no son fáciles de hacerlo en los laboratorios usuales y requieren esto para poder tener un segundito, por favor, un segundito. Algo falla acá. Estoy en clase en este momento. Estoy en clase, te llamo un ratito más, ¿ya? ¿Ok? Ya. Bueno, disculpe, era una emergencia que hay que resolver. Entonces, las drogas que se han empleado para este parásito es la ciclospora, lo que más, la ciclospora es las sulfas, que es lo que se ha empleado, y cuando no sirven las sulfas se emplea cipro o también nitoxasanida. Otro gran grupo que apareció en el VIH y en pacientes inmunosuprimidos es el grupo de las microsporidias, que son numerosos nombres raros, existen en el mundo. Muchos de ellos causan diarrea, desnutrición, pero lamentablemente no hay terapia. Miren la alta prevalencia en países de África, donde se estudia mucho, de Asia, y revelan que es un parásito poco estudiado, es el mensaje, y lamentablemente las drogas que se emplean, por ejemplo, albendazol, la fumaglina, o talidomida o metronidazol, no son grandes reportes. Incluso ahí aparecen distintas drogas, incluyendo la nitoxasanida. Estos son unos grandes problemas de manejo de estos nuevos parásitos, que repito, se está investigando, pero hay poca inversión en esta terapia. Y vayamos a los viejos nematodos. Ahí está el famoso Ascaris. ¿Quién no ha tenido Ascaris? Todavía tenemos, si bien ha bajado un poquito, pero sigue siendo un tema de alta prevalencia en el mundo. No es tan mortal como antiguamente, pero tenemos prácticamente pocas drogas. El albendazol a dosis de 400 en tableta en jarabe, o la nitoxasanida nuevamente por los 3 días según kilo de peso. Ya antes usamos el pomato-pirantel o el flubendazol, que es más caro. Por lo tanto, tenemos 2 drogas a la mano, o el albendazol o la nitoxasanida. Otro parásito, el Trichuris trichuris, que es poco frecuente, ha bajado mucho, es el parásito que daba prolapso o molestias digestivas en niños en la selva, pero que lamentablemente la única droga más famosa, el mebendazol, era para eso. Mebendazol se emplea mucho en geoenmintiasis, pero para eso sí sirve, pero también ahí se emplea el flubendazol y también la nitoxasanida, pero para fines de los expertos, ahí sí tiene el rol del mebendazol, prácticamente el único uso importante, ¿no? Y este sí es un parásito igual que Giardia muy frecuente, de mucha importancia en salud pública porque causa mucha recurrencia, porque es un parásito que se contagia fácilmente en la casa, no requiere que la gente sea cochina, sino que el que tiene en la casa contamina a la empleada, al papá, a la mamá, y mucha gente no quiere tratarse. Y por eso es que es de mucha recurrencia, eso sí lo vemos en niños y adultos y jóvenes. Y por eso hay que darle no solamente una dosis, sea de albendazol o nitoxasanida, sino hay que tratar de repetirle por 2 semanas para el manejo adecuado. Y las otras drogas realmente poco se usan. El anquilostoma o el nectato son causas que causan anemia de manera importante. Ya vemos poco en el mundo, todavía en las zonas tropicales se ve, y ahí se emplea el albendazol en la dosis muy similar al Ascaris o la nitoxasanida por 3 días.
El resto de drogas prácticamente se han investigado, casi ya no se usan. Nuevamente está el albendazol y la nitoxazanida. La ivermectina, como comentamos hace unos días, era un medicamento que se aisló en un campo golf de Tokio, ¿no? Y luego se investigó en animales el año 81 y fíjese, el año 87 sirvió para estas dos grandes enfermedades que hemos comentado, los oncocerca y strongyloides y este famoso premio Nobel que descubrió, recibió el premio Nobel gracias a este aporte al mundo, ¿no? Eso ha sido muy mencionado y miren cómo la ceguera de los ríos, que es esa foto dramática, fue erradicada gracias, o no, fue controlada gracias al uso masivo de ivermectina y era poco tóxico tal como hoy se ha demostrado, ¿no? Y eso sirvió para el tratamiento de strongyloides en la década del 80, comenzó a investigarse y ahora tenemos para strongyloides un parásito muy frecuente en el Perú, que tenemos en la selva y en diabéticos, y ahí requiere el uso de una gota por kilo, puede ser dosis única en infección común, y cuando son severos hay que darle hasta 2 gotas por kilo por 3 ciclos, ¿no? Eso es un poco lo que hemos aprendido los tropicalistas. Fasciola es un parásito muy emergente ligado a los ganados caprino, ganado los carneros, las vacas, y que causa muchos problemas gastrointestinales con las colecistopatías que se confunden y muchos son operados como si fuera pues una vesícula, litiasis, y era fasciola. Y esto causa hasta colangitis. Hay varios estudios hechos en el Perú que es un parásito poco estudiado porque los diagnósticos no son fáciles. Requieren, digamos, hacer una técnica en heces o la famosa fasoceliza. Fíjese, en gran parte de la sierra peruana, Cajamarca, Ancash, la Sierra de Lima, la Sierra de Huancayo, donde hay muchas verduras, está ligado la fasciola, ¿no? Y el consumo no solamente de los berros, sino también lechugas, la alfalfa en los emolientes, mucho cuidado. Y en este estudio hecho en el Perú demostraron estos investigadores el uso de las ensaladas como un factor de riesgo, ¿no? Por eso hoy día el diagnóstico en la fase aguda es el fasoceliza, que no se hace en todos los hospitales y clínicas, y la técnica de sedimentación, ¿no? Felizmente para ese parásito también se descubrió hace años el triclavendazol, pero que se ha visto que lamentablemente en los últimos 5 años hay resistencia a la dosis única, que era lo que siempre empleamos, y hoy se emplea hasta por 3 días. Es el nuevo cambio con triclavendazol. Y hace unos años salió también una droga alternativa, la nitoxazanida, que podía ser útil cuando haya resistencia o fracase el triclavendazol, o que no exista, muchas veces no hay el triclavendazol. Antiguamente usamos el praziquantel o vitionol, que ya prácticamente no se emplea. Las tenias es un problema que también existe todavía de manera importante en el mundo, y cuando uno encuentra los huevos, usualmente empleamos el praziquantel 10 miligramos por kilo por día. Lamentablemente la niclosamida ya no hay en el mercado, es difícil de conseguir. Entonces, para el paciente que tiene tenias, sonio y saginata 10 por kilo, incluso el difluvotrium. En cambio, para la nana, que es otra tenia enana, hay que darle más del doble, 25 miligramos por kilo por 2 días. Es una tenia enana que si bien no complica mucho al paciente, es un problema de persistencia y molestias, por eso hay que dar el doble de dosis, ¿no? El gran problema en el Perú, y eso es importante, la neurocisticercosis. Como ven, se reportan en el mundo mucha gente en las zonas pobres del mundo, de América, Asia y África, y el Perú obviamente no escapa a ello, y como mucha gente de la sierra peruana y parte de la costa tiene y están las imágenes que nunca faltan en las emergencias, las formas quísticas, las calcificaciones, las hidrocefalias. Y esto es importante. El doctor Hugo García, un gran peruano que ha publicado en el mundo, las guías trabajadas en base a estudios, reveló este dato que lo comparto con ustedes, que cuando uno tiene 1 o 2 cisticercos viables, las formas quísticas, la droga que se emplea es albendazol sin corticoide por 14 días. En cambio, los que ya tienen más de 2 lesiones, hasta 20, hay que darles corticoides antes y luego combinar albendazol con praziquantel. Ese es el nuevo consenso que se ha señalado. Las formas, obviamente, calcificadas no se tratan,
y las otras formas requieren manejo pues quirúrgico cuando hay dilatación, ¿no? Y es bien importante los estudios que han confirmado lo que se señaló, que se tratan las lesiones activas y que bajan mucho las convulsiones en el grupo con albendazol, tal como mostré en el cuadro anterior comparado con placebo, ¿no? Y la combinación, tal como señala este estudio de hace unos 4 años, en pacientes que tenían lesiones parenquimales, más de 2, 3 lesiones, como ven ustedes acá, la combinación fue mucho mejor que el solo albendazol. Estos son los nuevos terapias que se emplean en un parásito muy común en los hospitales del Perú, ¿no? En conclusión, la primera convulsión en Perú, en adulto joven, descartemos esta patología, las calcificaciones solamente terapia sintomática y las lesiones de 1 a 2 albendazol y más de 3 la combinación. Y acá se emplea el Western blot como ayuda para el diagnóstico. Esta es una charla que probablemente es nueva para ustedes, gracias al doctor Llanos que me permitió. Sí es un tema que no, me preocupa porque es un parásito que lamentablemente ha crecido, no está controlado, porque este parásito es un parásito, digamos, que se da en las zonas de la sierra y la selva, es también de salud ocupacional, pero el gran problema de este es un parásito que el manejo no es fácil. Y van a ver cómo el manejo que uno hace eh, ha ido cambiando, pero muchas drogas antiguas pueden ser manejadas de manera racional. Miren ustedes los grandes problemas del salazar que no tenemos en el Perú y la lesión en la mucosa puede ser tan destructiva como eso en países pobres. Si bien eso no vemos en Perú, vemos estas lesiones cutáneas y se trata de ver que estas lesiones cutáneas pueden ir a la lesión de la mucosa después de 5 años o más. Entonces uno trata usualmente, o mucha gente no se trata y piensa que no le va a pasar nada y luego aparecen estas lesiones, que es la famosa lesión andina. No es que la lesión de la uta andina es pequeña, miren, puede ser tan severa y destructiva, ¿no? Entonces, eso es bien importante que, para que ustedes vean, y causa, obviamente, en el caso de la lesión no visceral en el Perú, millones de gente que se expone y la prevalencia, pues, es alta y hay mucha gente que está expuesta. Estas son las zonas endémicas, gran parte de la selva y parte de la sierra peruana. Somos un país que vivimos con leishmaniasis y son los departamentos de Madre de Dios, Cusco, donde tienen cepas muy agresivas, ¿no? Incluso en las zonas de los campamentos mineros, y lo hace pues de difícil tratamiento. Lamentablemente en el manejo de estas formas cutáneas o la forma mucocutánea hay pocas drogas nuevas. Acá también la industria investiga poco y ahí están los viejos antimonios pentavalentes, anfotericin, el viejo que si bien es tóxico sigue siendo importante para la forma, digamos, de mucosa complicada, y la aminocidina prácticamente no ha servido mucho. Y de las drogas nuevas, la metilfusina, que funcionó en otra forma en Leishmania, también es buena, pero es cara y no está en el Perú. Y drogas tópicas como el imiquimox, nombre Aldara, si bien ayudan localmente para la UTA cutánea, no mejoran de manera importante. Entonces, fíjate, no tenemos muchas drogas, incluso antiguamente se usaba el ketoconazol y el itraconazol para las terapias. Vamos a hacer una revisión breve de estas terapias. Antiguamente las formas cutáneas se empleaban la paromamicina, ¿no? En realidad no han resultado de gran ayuda y en realidad casi la historia natural se da, mejora en los primeros días y luego no mejora. El imiquimod, que sí lo hemos usado para muchas patologías dermatológicas, si bien la crema al 5% se usaba por 20 días, es más de alto costo y puede mejorar algunas cicatrices no tan grandes, pero en realidad al comienzo nos alegramos porque bajaba rápidamente en las primeras 2 semanas. Cuando dejamos de dar, nuevamente la lesión avanza. O sea, es más cara, ayuda en algunas lesiones, pero no es una gran alternativa, ¿no? Finalmente nos hemos quedado para las formas cutáneas no severas, o empezar con los antimonios
que son dos formas, el Pentostat y Glucantime. Tenemos más experiencia con Glucantime. El gran problema es que requiere un uso parenteral. En los últimos 10 años hemos usado la vía endovenosa más que la intralesional o la intramuscular. El uso de la vía endovenosa nos ha permitido un mejor manejo de esta enfermedad y ambas son equivalentes. Tampoco son tan baratas porque hay que dar mínimo 10 días, a veces 20 días y 30 días. Y la gente muchas veces no quema y hay que hacer una dosis por kilo. Usualmente en adultos, sea 2 ampollas, usualmente vía endovenosa que se prefiere a la intramuscular, y la cutánea usualmente damos en la forma andina 10 días y la selvática 20 días. Y la mucocutánea requiere mínimo un mes. Muchas veces mejora con estos esquemas. Repito, 10 días la cutánea andina, 20 días la selvática y la mucocutánea no grave un mes. Y eso hace que muchos mejoren. Y la cura está en función del área. A más lesiones de mayor tamaño, obviamente, demora el tiempo de cura y la infección no es un rol que juega mayormente, ¿no? Lo más importante, y eso se sabe, es la supervisión. Si uno ve en este estudio, los casos supervisados fueron mucho mejor que no supervisados, y eso es obvio porque la gente viene por un día, 2 días, no se aplica en su casa por razones que vive lejos, no tiene, y abandona el tratamiento. En cambio, la supervisión, como en tuberculosis, como en VIH, sí tiene un rol importante. Y la vía intralesional era una terapia cuestionada, pero a veces no hay pues alguien que ponga la vía endovenosa y puede ser también útil como este estudio. Obviamente la vía sistémica es mejor siempre, pero puede servir también en lesiones andinas especialmente, no en los estudios de lesiones más avanzadas. Pero ¿cuál es el problema de los antimonio? El pentavalente son muy tóxicos. Puede ser lesiones cardiovasculares, lesiones hematológicas, mialgias, artralgias. Hay que tener mucho cuidado en el adulto mayor de 60 por las arritmias, la falla renal y la trombocitopenia. Por eso que se prefiere no dar en adultos mayores esta terapia, o hay que tener mucho cuidado. Y a veces reacciones psicóticas, ataxia o pancreatitis. Vayamos al viejo Fungizone, una vieja droga para muchas picosis sistémicas que reapareció mucho en VIH y el uso de ella. Es una droga bastante buena, pero muy tóxica, pero es una droga bastante buena y que viene en polvos y la dosis viene de 50 miligramos el vial y hay que mantenerlo protegido en temperaturas intermedias bajas para que dure y usualmente hoy se emplea vía endovenosa. Puede ser diaria e interdiaria. ¿Cuándo damos esto en los pacientes con lesiones mucosas severas o que no responden a los antimonios? Y vamos dando paulatinamente, es dosis acumulada, y se calcula que a veces requieren más de 1 gramo en dosis acumulada, y usualmente le damos diluido en frascos, digamos, para que el paciente pueda pasarse de manera lenta, ¿no? Entonces se da. Miren, este es el estudio de Dr. Llanos. En promedio, requirió 42 dosis para que haya un efecto. Es la dosis acumulativa, ¿no? Y esto obviamente es importante explicar al paciente, porque obviamente la gente quiere curarse rápidamente y esto requiere por lo menos 42 dosis, ¿no? Ahora, ¿cómo se aplica? Esta requiere primero diluirlo en agua bidestilada y luego eso se emplea en el frasco y se guarda siempre, repito, en refrigeración porque si no se malogra, ¿no? Usualmente se emplea en dextrosa 5% y antes de pasar la dextrosa, el paciente se le da un salino o suero oral para que proteja el riñón, ¿no? Porque, digamos, si damos de frente, el riñón se puede malograr, ¿no? Entonces, una vez que uno da esta droga, hay que tener mucho cuidado y vigilar los efectos adversos. Ya no se emplea el famoso trapito negro porque en realidad nadie da la luz directamente, ¿no? Ahora, ¿cómo se aplica la anfotericina? Se da de 2 a 4 horas, más o menos en esa cantidad de microgrotas, y siempre se ve si hay fiebre, escalofríos, pero repito, esto es un tema que nosotros damos siempre
por lo menos líquido oral, para que el paciente, bastante líquido, para que no se altere el daño renal. En los estudios que se han hecho en Cayetano, el doctor Llanos y su equipo, tanto forma cutánea complicada o la mucocutánea, ¿no? Son eficacias muy altas que evitaban que el paciente progrese, ¿no? Ahora, lamentablemente, eso sí hay que vigilar el daño renal, cardiovascular, hematológica, neurológico en general, porque va a haber daño renal. Entonces, ¿cómo protegemos? Dándole líquido previamente, podemos darle un salino para proteger el túbulo y monitorizamos que no haya hipocalemia, hipomagnesemia y anemia, ¿no? Y obviamente en la eficacia de la otra droga que es menos tóxica, el Ambisome, que es otra droga que tiene menos toxicidad renal o hematológica, cuando han visto es un poco menor. O sea, cuando uno ve esto, prefiero usar la vieja droga a pesar de estos efectos, pero si hay mucha toxicidad se emplea el Ambisome, que baja la eficacia. Pero en el caso de la mucocutánea es muy parecido. Entonces tenemos dos alternativas. O el nuevo puede ser útil especialmente en las formas moderadas. En las severas sigue siendo el anfotericin la droga que más se usa, ¿no? Por lo tanto, el Ambisome tiene mucho menos fiebre, como molestias, menos mialgias, menos náuseas, menos anorexia, y por lo tanto puede ser útil en las formas moderadas. Son drogas que alguna vez se emplean en el campo cuando no hay ni glucantime ni anfotericin. El viejo ketoconazol y chaconazol, fluconazol, 50%. Entonces, sí, yo recuerdo en el campo, le hemos usado antiguamente el ketoconazol, pero es muy tóxico para el hígado. El itraconazol lo hemos usado alguna vez en la sierra, pero también el gran problema es que la gente, si no tiene supervisión, lo abandona. Fluconazol parecía ser una buena droga porque le damos 200 por semana y eso permitiría el uso, pero el fluconazol lo hemos usado en onicomicosis, da mucha toxicidad hepática. Entonces son drogas, si no hubiera el glucantime o el anfotericin, yo repito, podríamos usar, pero repito, estas drogas que hemos señalado en esta parte son las drogas que más se usan hoy día, los antimonios. Nosotros particularmente le hemos usado el glucantime porque usándolo bien, vía endovenosa, es muy práctico. Incluso nuestros promotores de salud lo han usado, incluso evitaban, recuerdo antiguamente en el campo, cuando trabajamos, aplicaba en la nalga, los niños no querían venir. Imagínense ponerle por día estas drogas, ahuyentaban. Y lo hacíamos con aguja muy fina y bien entrenados, esto funciona, el glucantime endovenoso. El gran problema es que la gente pobre no lo tiene. Y el otro tema que también estamos es, en el caso del anfotericin, que hemos comentado la importancia y que la eficacia que tiene las formas severas, es que ahora siempre se plantea el uso hospitalario. Felizmente en Cusco y en Lima se han empleado estas drogas en pacientes ambulatorios bien notificados, bien evaluados y se puede manejar ambulatoriamente. Esa es otra ventaja del anfotericin y que creo que se puede entrenar también y evitamos hospitalizar al paciente. Pero, repito, es una droga que hay que saberlo con enfermería, prepararlo bien, explicarle bien al paciente que esto requiere dosis acumulativa. No se va a curar en 7 días ni en 14 días. Y esa es un poco la falla en mucha gente que quiere curarse porque trabajan y se van y obviamente, y explicarles que también hay muchos efectos adversos. Por eso, antes de empezar con durante la administración de esta droga, lo que empleamos es pedirle las pruebas hepáticas, el electrocardiograma y monitorizamos el sodio, el magnesio y el potasio por la hipocalemia que causa muchas veces y la hipomagnesemia. Entonces, es importante no solamente decir empleo esta droga, y si encontramos
que hay anemia o hay mucha fiebre, escalofríos o daño renal, suspendemos unos días. Eso lo hacemos según cada paciente y permite, digamos, mantener la droga sin retirarla totalmente. Y ese es el arte de la medicina. Pero esto lo hemos hecho inclusive de manera ambulatoria, pero con el protocolo de pedir siempre estos parámetros basales y monitorizar por lo menos el potasio, que es importante, el magnesio, el hematocrito, y también hay gente que hace también problemas cardiovasculares, ¿no? Lo importante es que esta droga es para Perú, una droga todavía barata y que tiene una alta eficacia, pero cuando se hace en forma regular, y siempre monitorizar, en el caso de anfotericin, los efectos renales que hemos visto numerosas veces, y bien monitorizados, el paciente sale recuperado. Entonces, he tratado de resumir en esta noche este tema de la terapia, y que realmente no hay, si uno resume la terapia en Leishmanias, estas son porque están las drogas que tenemos. Estas son. El resumen final, que no hay muchos avances en Leishmaniasis, no. Es una enfermedad no controlada, no. Y que de las viejas drogas, todavía los antimonios pentavalentes, Lucantime como ejemplo, o anfotericin siguen siendo drogas buenas, pero hay que monitorizar, vigilar bien al paciente. Y las drogas que prometieron hace años, la metilfosina es muy cara, que se usa mucho en otro tipo de leishmaniasis asociado a otras cepas, lo hace prohibitivo. Yo he traído de otros países para pacientes con leishmaniasis que no querían usar vía endovenosa, y sí funciona, pero el tema es el costo. Inclusive le estamos usando en las amebas de vida libre, combinada con otras drogas. Y el famoso imiquimod, que al comienzo nos era muy auspicioso, y hay fotos de los pacientes, mejoraban tópicamente. Recuerden el tratamiento tópico ese que le damos al 5%, que estimulaba el óxido nítrico, pero en el seguimiento perdíamos esa reducción que causaban en las úlceras. Y dado el alto costo también prácticamente ya no se usa mucho. Le hemos usado, pero en lesiones pequeñas sí ayuda un poco, pero el tema es el costo. Entonces, ese es un poquito el balance de esta enfermedad importante, y con todo gusto de las preguntas, tanto de la parte de los enteroparásitos como esta enfermedad, que es un tema de salud pública, la leishmaniasis, especialmente la forma cutánea y mucocutánea en el Perú. Muchas gracias, doctor Maguiña, por su excelente ponencia. Sí, han estado llegando algunas preguntas, doctor. La primera pregunta, usted habló sobre el praziquantel y la niclosamida. Sin embargo, la pregunta que nos hacen es dónde conseguir estos productos, si es viable aún conseguirlos acá en Lima. No te escuché la última parte, que repiten, por favor. La pregunta es sobre el praziquantel y niclosamida. Por algún motivo la doctora Evelyn está consultando si es que es factible encontrar estos productos acá en Lima con algo de facilidad. Mira, lamentablemente la niclosamida, yo tuve una paciente que busqué incluso acá en países vecinos, casi no hay. O sea, niclosamida, a pesar que dicen las guías, ya no pedirla. Antes existía en Bolivia, por ejemplo, incluso traíamos de España. Ahora, el praziquantel sí está escaso. Uno puede conseguir todavía en algunas áreas de Loreto. Hay unas ONGs que donan, pero la dosis que existía antes de 600 miligramos, ahora uno tiene de 150 miligramos. En Lima no es fácil, tenemos que ir a las zonas tropicales, donde conseguimos todavía el praziquantel. Ese es cierto, o sea, en niclosamida ya no perdemos tiempo, ya no pidan porque ya no hay, prácticamente han descontinuado, según nos han dicho. De acuerdo. Doctor, ¿cómo hacer con el caso de los enterobios formiculares en una parasitosis mixta? ¿Se debe ampliar el tratamiento? ¿Cómo hacer el seguimiento en estos casos por el tema de las reinfecciones? Claro, el gran problema en enterobios, lo dije en mi charla, los temas, y por qué es que fracasa el enterobios, ese es un tema importante que lo tengo, voy a detenerme acá. El enterobios, acá, porque
Primero no se trata a toda la familia. Detectan muchas veces al niño, al que le rechina los dientes, le pica el potito y le dan al niño. Hay que limpiarle las uñas. Es muy contagioso. Y en las niñas a la vulvitis, vaginitis, infecciones urinarias. Entonces el gran problema es que la familia no concibe que todos tienen que recibir tratamiento, aunque no tengan síntomas. Primera falla. Segunda falla es que no le dan la dosis refuerzo, porque digamos, se ha demostrado que darle el primer día o el segundo día es insuficiente, hay que darle, repetir las 2 semanas, porque este parásito tiende a hacer un ciclo de reproducción cada 2 semanas. Entonces, es el gran fracaso de este parásito. Y claro, le damos albendazol en la dosis que he señalado y funcionan. Cuando no funcionan, usamos nitoxazanida por 3 días, según la dosis por kilo. Y cuando fracasan, es que el tratamiento uno puede combinar con albendazol y nitoxazanida. No hay un paper que me diga ello, pero muchos médicos hemos usado la combinación cuando hay recurrencia y eso ha funcionado. Esa es un poco la experiencia que se tienen algunos colegas. Eso no es nada, felizmente no interfieren ambas drogas y se complementan para el manejo de esta enfermedad muy común, ¿no? Las otras drogas prácticamente la eficacia no es tan buena. El flubendazol es una droga que se enseñó en Cayetano, es más cara, casi ya retirada al mercado porque no era accesible. Y las otras drogas, Pamoto, Pirantel, en una época que se usa, ya no se usa, y mebendazol no es eficaz. Entonces, la combinación de albendazol con nitoxazanida, en los casos que no respondan, se puede emplear. Y repito, esto junto con la giardia son los más frecuentes que recurren, pero en el caso de enteroides hay que tratar hasta el portero, diría, la empleada, el enamorado, todos. Y ese es el gran problema que no se tiene cuando manejamos estos Doctor, pacientes. después ¿repetiría usted el tratamiento? ¿Indicaría la repetición del tratamiento o preferiría un examen nuevo antes de repetir el tratamiento? Yo le doy después de 3 meses un examen para ver si requiere, le hacemos un nuevo tratamiento. De acuerdo. ¿Y alguna recomendación para casa adicional? Sí, en la casa obviamente esto no está en las mascotas, sino que muchas veces a la hora que uno limpia la casa, en la sábana, tenga mucho cuidado con la sábana, uno cuando sacude dispersa los miles de huevos que elimina en la noche. Hay que hacer una buena higiene, como dice, la higiene en la casa es fundamental. No solamente es tratar de cortar las uñitas y que se lave los pelos, sino también la higiene, yo diría así como habían exagerado, higiene con el COVID, así, algo así similar, una higiene bien estricta, porque queda en la casa, en los muebles, en donde duerme la gente, los muñecos, y lo hace pues de fácil contagio. Por eso se reinfectan cada rato. Doctor, ya tenemos, nosotros somos un país endémico de parasitosis y bueno, estoy complementando acá con una de las preguntas y según la recomendación de la Organización Mundial de Salud, ya en los países que tienen alto nivel de parasitosis, ya se recomienda la dosis profiláctica o el tratamiento profiláctico de antiparasitarios. ¿Cuál es la droga que se debe utilizar? No, en tema de la profilaxis para parásitos, repito, para la geoelmintiasis, en general, la droga que se han empleado en los estudios en el África y Asia ha sido el mebendazol y el albendazol. Eso para los nematos principales, no todos, repito. Eso es un tema que se ha demostrado en varios estudios y luego apareció la ivermectina ya para el tema que he mencionado, ¿no? Especialmente para oncocerca y para estronquilosis ya no hay profilaxis, sino terapia, ¿no? Pero para el resto de parásitos que hemos comentado, no hay profilaxis. La principal es la parte educativa, el agua potable, la higiene, ¿no? La higiene de manos, etcétera. Pero de las drogas antiguas para los otros es albendazol en primer lugar y mebendazol, que en Perú lo usamos. No sé por qué Kuczynski lo empleó, pero no es la mejor droga porque no agarra mucho estos parásitos. Perfecto, doctor Meña, por el momento. A ver, acá tenemos otra pregunta. Pregunta si habría alguna opinión sobre la desparasitación en niños y en niños con autismo.
No, en niños el manejo, sea autista o no, o uno da estas medicinas, ninguna de estas drogas causa problemas los chicos autistas o que tienen Down, no, absolutamente. Sí, dicen que los Down tienen más chance de hacer giardia, pero no, en realidad cualquier niño puede ser, obviamente los niños descuidados o abandonados van a ser todo tipo de parásitos, ¿no? Pero en realidad no tiene que ver con la enfermedad de fondo, salvo Down que dicen más giardia, pero el resto no tiene mayormente, ¿no? En ellos el manejo no es profiláctico, siempre es buscar el diagnóstico y lamentablemente muchas veces no se hace las técnicas, se les da por si acaso, tómate esto, y eso es importante no hacerlo, porque las técnicas del examen directo son baratas, son fáciles, un Lugol es fácil, ¿no? En cambio, para estrongiloides sí, hay que hacer pues una técnica Berman, ¿no? Que ahí sí se les puede pasar el diagnóstico, ¿no? Y es una enfermedad que puede ser grave en diabéticos, en pacientes que usan corticoides. Pero siempre es bueno hacer, y en el caso de las coccidias, el mensaje tal vez para los que me escuchan, si uno ve que una diarrea no mejora, un paciente sigue haciendo diarrea, pidan estudio de coccidias, especialmente en pacientes con VIH, que no se pide rutina, o en pacientes que dicen, le he dado tal medicamento y no mejora, y era una ciclospora cayetanensis, o era un criptosporidium. Entonces creo que en los hospitales del Perú, usar técnicas de tipo Thiel-Nielsen permiten detectar coccidias. Miren, criptosporidium, ciclospora, isospora. O sea, hay. Lo que pasa en los hospitales, usualmente con la justa se hacen un directo, un Graham, y no hacen las técnicas, y por eso muchas veces somos muy empíricos y se nos pasa muchos diagnósticos. De acuerdo. A ver, un minuto, doctor, que justo está llegando una de las preguntas. Deme un minuto, por favor. A ver. Consultan sobre si existen estudios que demuestran que el mebendazol ya no es eficaz. No, en el caso mebendazol he señalado que de los estudios que se conocen, no de ahora, de hace décadas, es bueno para trichuris, in vitro y en vivo. Lo que pasa es el mebendazol hay que darlo 3 días y la eficacia comparada con Asker, que es un día, es mucho mejor. Lo que quiero decir es que el mebendazol es droga barata y los estudios que se hicieron en muchos países revelaban que era bueno para trichuris. Pero uno compara los 3 días de mebendazol con un día de albendazol, por eso albendazol lo superó en otros nematodos que he señalado, ¿no? Pero ni mebendazol ni albendazol sirven para estrongiloides, que es otra cosa siendo un nemato como ellos. Por lo tanto, mebendazol se usó por lo que era barato, un medicamento que la OMS lo señaló como parte del control de la geomintiasis, pero comparado con los nematos que he señalado, lejos solamente sirve para trichuris desde el punto de vista de eficacia. Puede agarrar también Ascaris, agarra también Mucinarias, pero en eficacia es mucho mejor las drogas que he señalado. Hay otra pregunta, doctor. ¿Usted considera que los parásitos son una causa de anemia en nuestro país? Eh, es un debate grande que lo tuvimos en un congreso hace poco en Pucallpa. Yo diría que la anemia es multifactorial. La anemia, en el caso uncinaria, sí es un factor importante, pero la anemia está ligada mucho a la gente que coma. Lo que pasa, los parásitos causan sí desnutrición, especialmente en zonas pobres de la selva peruana, porque la gente, recuerden, estos parásitos no solamente comen, sino el paciente selvático solamente come mucho plátano, no come muchas proteínas, se va desnutriendo, y los parásitos se consumen también algunos alimentos, algunas vitaminas, ¿no? Pero no es causa así igual, una yarda igual anemia, no. La desnutrición a la larga sí es un factor para la anemia, pero la anemia está muy ligada a las uncinarias, y las uncinarias ahora han bajado mucho la prevalencia en gran parte del Perú. Entonces, la anemia está ligada más al no comer, a la falta de fierro, y el fierro no es que los gusanos nos comen los fierros están en los alimentos, y la gente que no come sangrecita, que no hígado, que no come, va a ser anemia. Y no le echemos la culpa a los parásitos, que más que todo desnutren y causan otros problemas que hemos señalado. Perfecto, doctor Maguiña, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Le agradecemos por su ponencia Gracias, y doctor lo Rodríguez. invitamos a participar cuando usted guste, doctor, acá en las charlas de la cuarta jornada del médico general.
Muy bien, saludos, doctor Jorge González. George, bienvenido en la noche. Aquí estoy, muchas gracias, de igual modo, muchas Voy a gracias. salir, voy a dejar esto. Ya. Bueno, al auditorio les damos 5 minutos para poder empezar ya con la charla del doctor González. Estamos justo en hora, así que tenemos unos minutos para que entre charla y charla podamos ir a tomar agua o de repente ir al servicio. Entonces, les damos 5 minutos y nos volvemos a conectar en 5 minutos. Muchas gracias.
Buenas noches, doctores, a quienes se conectan recién con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, les agradecemos por su presencia. Acabamos de culminar la charla con el doctor Ciro Maguiña y a continuación me es grato presentar al doctor Jorge González Mendoza, médico especialista en infectología y enfermedades tropicales, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro del programa de enfermedades infecciosas, miembro de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Y el doctor González va a tocar el tema de resistencia antibiótica y ITU. Bienvenido, doctor González. Muchas gracias, muchas gracias. Mis buenas noches al doctor Omar, para quien tengo un agradecimiento especial por esta amable invitación para poder dirigirme a ustedes. Quisiera saber si se escucha bien, por favor, y mi agradecimiento también a Química Suiza por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. A ver, veamos el asunto de la pantalla. Quisiera saber si se recibe, por favor. Recibe bien, doctor. Estamos viendo su pantalla, pero todavía no en Ya, presentación. ahí está, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, muy bien. Cuando hablamos de resistencia a los antimicrobianos, realmente podríamos pasarnos no solamente horas, sino días o semanas o meses, ¿no? Pero antes que eso hay que pretender buscar soluciones, ¿no? Es muy fácil hablar y hablar de un tema y no proponer alternativas de solución. Y estamos hablando de un problema bastante serio. Y para restringirnos un poco, decidí quedarme con el tema de la E. coli, ¿no? La E. coli, bueno, pues es el germen más comúnmente causante de infecciones urinarias, es causante también de enfermedad diarreica, entre otras infecciones, y relacionar este tema de la resistencia con las infecciones urinarias recurrentes, toda vez que la infección del tracto urinario y las formas recurrentes probablemente es una de las condiciones que vemos con mayor frecuencia en la consulta. Dicho esto, entonces comencemos. Este es un extracto de un texto de enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes, no sé si se ve la flechita que señala. Entonces, aquí hay dos puntos acerca de la terapia antibiótica. En 1955, uno de los expositores de Harvard dijo, ahora que las infecciones están siendo controladas por los antibióticos, podremos poner atención en problemas más interesantes. Bueno, para los infectólogos dudo mucho que haya algo más interesante que las enfermedades infecciosas, para comenzar. En 1985, más reciente, bueno, el año en que era interno, Petersdorf, para quienes hemos leído N veces el texto de Harrison de Medicina Interna, uno de los editores del texto de Harrison, en la conferencia de la enfermedad de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas de la AIDS, se dijo, ya no deben entrenarse especialistas en enfermedades infecciosas porque terminarían cultivándose unos a otros. No sé si el doctor Petersdorf aún está con vida, espero que sí, y bueno, pues definitivamente no nos estamos cultivando los unos a los otros. En todo caso, en algunos grupos están apuñalándose unos a otros, pero esa es otra historia. Bueno, el tratamiento antibiótico ha evolucionado en el tiempo, ¿no? Quizás 2000 años antes de Cristo, nuestros ancestros comían determinadas plantas. Ya después de Cristo, comer plantas no sirve, hay que rezar plegarias. Después los rezos son supersticiones, hay que tomar diversos preparados y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegamos, pues, al uso ya, a la masificación del uso de penicilina, si se quiere, en la década de los 40 del siglo pasado, pero en la década de los 50 ya aparecen los primeros casos de resistencia y en los últimos 60 años, pues, vemos una evolución en los antibióticos, aparecen pues de primera, segunda, tercera y sabe Dios qué generaciones más. Y en este año 2021 estamos enfrentando pues el problema de la resistencia otra vez de manera bastante grave. Si nosotros queremos hacer una vista panorámica de todo esto, entonces debemos tener algunos conceptos bien claros, ¿no? Uno, los antibióticos salvan vidas.
Dos, la resistencia a los antibióticos es un problema no solamente local, sino global. Y este uso de los antibióticos está relacionado con la resistencia, lo cual nos tiene que obligar a ser razonables pues, con el uso de antibióticos. Si tomamos acá el término sajón, donde el antimicrobial stewardship es una suerte de vigilancia o uso racional, no tiene una traducción exacta en español. ¿Qué hacen nuestros antibióticos? Nuestros antibióticos o inhiben la síntesis de la pared celular o afectan la membrana o inhiben la síntesis de proteínas o inhiben a los ácidos nucleicos. Entonces, tenemos diferentes mecanismos por los cuales los antibióticos exterminarían a las bacterias. Eso está muy bueno, pero eso funciona solamente en una manera limitada en el mundo real. Y si nosotros hablamos de problemas con el uso de los antibióticos, entonces comenzamos pues con la aparición de la resistencia como el más importante, pero ciertamente pues hay efectos adversos, no existe el medicamento totalmente libre de efectos adversos, hay el problema de costos, hay el problema de la presión por prescribir, el costo del desarrollo de nuevos antibióticos y el uso apropiado que en algunos casos no está bien definido. Por alguna razón no. Ahora sí. Ahora, debemos tener en cuenta pues, el uso de antibióticos de amplio espectro contra el espectro restringido. A veces al contestar una interconsulta en la clínica, pues recomendamos el uso de un antibiótico, entre comillas, antiguo o con espectro restringido. Y por ahí el colega, pero doctor, usted no va a usar la cefalosporina de quinta generación. No es necesario. Basta con oxacilina para este estafilococo sensible a meticilina, por poner un ejemplo, ¿no? Porque si usamos el espectro restringido, entonces vamos a tener menos chances de desarrollo de resistencia, ¿no? Lo que pasa es que para muchos de nuestros colegas, cuando ven un problema infeccioso cuyo origen no lo tienen claro en el piso del hospital o en el piso de la clínica, ya en automático es mero banco, ¿no? Parece que en el chip ya tienen ahí mero banco, y la manito escribe sola mero banco, ¿no? Y este sobreuso innecesario de antibióticos pues, puede llevar a la resistencia. Entonces, ¿para qué llamar a toda la compañía de bomberos cuando el problema lo podemos solucionar con un extinguidor en la sala de nuestra casa, ¿no? Entonces, quizás esa sea una buena analogía. Y dicho esto, ¿qué es la resistencia? Entonces, los parásitos, virus, hongos o bacterias hacen modificaciones y esto los protege de los agentes que han sido diseñados para destruirlos. Entonces, el antibiótico ya no va a matar al bicho, más bien lo va a engordar y lo va a poner cachetón. Y Organización Mundial de la Salud ha identificado que la resistencia a los antibióticos es una de las más grandes amenazas a la salud global. Bueno, para eso no necesitaban reunirse en Ginebra ganando sueldos fabulosos, pero bueno, esa es otra historia. Los antibióticos tratan infecciones causadas por bacterias y eso, para comenzar, suena un poco a Colón descubrió América, pero ¿qué sucede? Pues hay cuantas infecciones virales en las cuales muchos de nuestros colegas en automático prescriben el antibiótico, ¿no? Que si el dolor de la gargantita, que si la tosecita, que si el resfriado común, que si la enfermedad diarreica causada por un virus o por un tema de una indigestión o algo parecido, ¿no? Ahora, ciertamente hay situaciones en medicina donde necesitamos el antibiótico aparte de la infección demostrada. Hay situaciones en las cuales no vamos a esperar el resultado del cultivo para decidir e iniciar el antibiótico. Un paciente con una neutropenia febril es una emergencia, un paciente con una sospecha de meningitis bacteriana, no vamos a esperar que nos den de aquí a 3 días el resultado del cultivo de líquido cefalorraquídeo. Tenemos que actuar definitivamente. En cirugía, por ejemplo, se sabe que el uso racional de antibióticos reduce la frecuencia de las infecciones postquirúrgicas, ¿no? Y la famosa profilaxis prequirúrgica, pues es profilaxis, es una dosis única, pero por ahí de cuando en cuando algunos de mis amigos cirujanos les escucho, no, le vamos a dar 3 días para que lo proteja, y esos 3 días ya son un tratamiento, es un tratamiento mal hecho y mal llevado que va a generar resistencia, ¿no? Entonces, y si miramos entonces, ¿cuál es el papel o cuál es la proporción, si se quiere, de la resistencia a los antibióticos? Aquí este cuadro pretende mostrar a los grandes asesinos, ¿no? Entonces, la TB, cerca de 2
accidentes de tránsito, el tétanos, y se calcula que para el año 2050 10 millones de personas van a perecer cada año por culpa de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Se calcula que ahora es 700,000 por año, pero muchos autores dicen que eso es una subestimación. Ahora, por cierto, el impacto de los antibióticos está limitado al paciente que los toma, ¿no? Ponemos el caso de la hipertensión y sus medicamentos específicos, ¿no? Y dar un antibiótico significa, pues, el beneficio individual, ¿no? Estamos tratando la enfermedad, estamos tratando la infección en un individuo, y a nivel colectivo estamos evitando, pues, la aparición de bichos resistentes, ¿no? Entonces, si tratamos apropiadamente a una persona con un antibiótico, estamos protegiéndolo no solo a él, sino a la comunidad. Pero ojo, he dicho tratando apropiadamente, y ahí empiezan los problemas. Ahora, los microorganismos, pues, se las arreglan muy bien con esto de la resistencia, y no necesariamente es producto de la selección de microorganismos, este fenómeno de la resistencia. Ya es un fenómeno natural, pero nosotros aceleramos al sobreutilizar, mal utilizar y emplear apropiadamente los antibióticos. Aceleramos este fenómeno, y esto se ve pues muy fácilmente porque es muy fácil en un periodo corto de tiempo que se establezcan generación tras generación de nuevos microorganismos y por tanto con nuevas características heredadas, ¿no? Ahora, estamos haciendo cada vez más procedimientos invasivos, estamos teniendo cada vez más pacientes tratados con quimioterapia, con estos monoclonales o algunos medicamentos que pueden llevarlos a problemas inmunes. Entonces, estos pacientes van a ser más vulnerables a infecciones. Tenemos a los pacientes más tiempo en el hospital, y el hospital es probablemente el lugar más inseguro para los pacientes desde el punto de vista de infecciones. Hay impacto potencial de los procedimientos, ya se dijo eso, y los patógenos resistentes pueden diseminarse con facilidad. ¿Y cómo se disemina la resistencia a los antibióticos? Si nosotros recibimos antibióticos, desarrollamos bacterias resistentes en el intestino, pero podemos diseminar estas bacterias resistentes. Si el paciente va al hospital, estas bacterias pueden diseminarse a otros pacientes, al personal, a través de las superficies, ¿no? Los animales, por su lado, reciben antibióticos para facilitar su crecimiento y desarrollan bacterias resistentes, y nosotros estamos ingiriendo mini dosis de antibióticos que a la larga van a seleccionar la flora en nuestro tracto gastrointestinal y van a generar también la aparición de bichos resistentes, ¿no? Entonces, el medicamento, el antibiótico, en este caso debe utilizarse solo, exclusivamente para tratar cuadros infecciosos. ¿Y dónde utilizamos antibióticos? Dos cuadros, uno del Reino Unido y otro de los Estados Unidos. Es cierto que son diferentes contextos. La práctica de medicina general en el Reino Unido es la que más prescribe antibióticos. Bueno, esto es por razones básicamente de número de pacientes hospitalizados, ¿no? Pero noten que es una cifra bastante significativa. En Estados Unidos, la crianza de animales se lleva la parte del león desde el punto de vista de uso de antibióticos. Entonces, si vamos a comer carne de animalitos tratados con antibióticos, estamos ingiriendo nuevamente, lo dijimos hace un instante, mini dosis de antibióticos. Y esto no lo dice Jorge González, lo dijo Alexander Fleming, ¿no? Si alguien juega con el tratamiento con penicilina, en este caso, pues es responsable de lo que pueda pasar con un paciente infectado por un microorganismo resistente. ¿Más claro? Y la resistencia empeora. Noten ustedes, no necesitamos ser miembro del gabinete del actual presidente para darnos cuenta, pues, que aquí, conforme se oscurecen los colores, tanto más grave es el problema de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces, esto es en Europa, específicamente enterobacterias resistentes a carbapenemas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Debió cambiarse el orden de la diapositiva, pero bueno, ya está hecho. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la aprobación de nuevos antibióticos? Se está cayendo. De que los 80, por acá, 85, 90, cae.
Aquí esto está representado pues por algunos productos más recientes, ¿no? Llámese ceftarolina, tedizolida, albabancina, qué sé yo. Pero noten ustedes, desde el punto de vista ventas, hablemos de negocios. Sitagliptina, pregabalina, tiotrópico, bueno, no tenemos nada contra los enfermos, contra los pacientes aquejados de enfermedades crónicas, ¿no? Se necesita pues corregir problemas metabólicos, se necesita corregir problemas neurológicos, el broncoespasmo, qué sé yo. ¿Y dónde queda un nuevo antibiótico? Ceftarolina, que aquí está de subcampeón en el ranking de las ventas de antibióticos. Es el último en esta fila. Mueve mucho menos dinero que lo que mueven, pues, los otros medicamentos. Y ciertamente los laboratorios farmacéuticos, pues lo digo en general, no son precisamente empresas de caridad. Justificadamente buscan ganancias y se busca la ganancia sobre la base, pues, de aquel producto que va a rendir más, y va a rendir más porque es utilizado por mayor número de personas, porque es utilizada en una manera más prolongada. No tiene nada de malo, ¿no? Ellos tienen que hacer su trabajo también, pero noten ustedes lo cortos que nos quedamos acá ante la necesidad de nuevos agentes que combatan las infecciones multidrogoresistentes. La resistencia a los antibióticos ya se dijo que es un problema global, un documento de Naciones Unidas, pues que señala el plan de acción para intentar combatir la resistencia a los agentes antimicrobianos, ¿no? ¿Y qué pasa si tenemos la resistencia a un antimicrobiano en un paciente? El tratamiento falla, el paciente hace infecciones recurrentes, se queda más tiempo en el hospital, le toma más tiempo recuperarse, va a ser más complicaciones y va a tener que gastar más plata de su bolsillo, ¿no? ¿Y por qué nos preocupa esto? Cuando se hace un estudio, esto es de Australia, por ejemplo, ¿qué encuentran? ¿Qué encuentran en el uso de antibióticos? Encuentran que el espectro de uso es muy amplio, que las dosis y frecuencias son incorrectas, o que para tal infección no se requería antibióticos y que se usó la duración incorrecta del tratamiento o la ruta de administración incorrecta. Entonces, todo esto va a tener también influencia directa con la posibilidad de eventos adversos. Y eventos adversos, no solo la resistencia, alergia, fallas, toxicidad, aparición de superinfecciones y aumento en los costos. Y los efectos adversos de los antibióticos pues pueden pueden ocurrir en diferentes áreas. Tenemos efectos hematológicos, cardíacos, renales. Entonces, una serie de acciones no deseadas en diferentes áreas del organismo. Y nosotros los médicos también pues a veces somos seguidores de modas, ¿no? Aparece el nuevo antibiótico y lo usamos pues a pasto, como se dice, o abusamos de él y esto genera la resistencia, ¿no? Algo así sucedió con ciprofloxacina a fines de los 80 o a principios de los 90, ¿no? Cuando llegó ciprofloxacina a este país hubo un hospital muy grande que queda en Jesús María, pero de cuyo nombre no me quiero acordar, en donde muchos de mis colegas lo prescribían como si fueran caramelos. Resultado, al cabo de un año ya se tenía una tasa de resistencia de aproximadamente 50% a ciprofloxacina. Entonces, el mal uso del antibiótico lleva pues a la aparición de resistencia. Y la aparición de la resistencia, si tenemos una población de bacterias, pero tenemos acá una pequeña clona de bacterias que ya tiene estas mutaciones de resistencia, si presionamos a esta con antibióticos, se eliminan las bacterias sensibles, pero empiezan a prosperar estas poblaciones con resistencia y luego van a tomar el lugar y se transmite también la resistencia pues a esta clona de bacterias anteriormente sensible, ¿no? ¿Qué hacen las bacterias en la resistencia? Tienen enzimas que degradan al antibiótico, tienen genes de resistencia, tienen bombas de flujo, tienen enzimas que alteran a los antibióticos, o sea, se las arreglan de 1000 maneras. La misma cosa, pero dicho en prosa, inactivan al antibiótico, cambian la permeabilidad de los receptores, cambian las bombas de flujo, cambian las vías metabólicas, entonces se las arreglan muy bien. En otras palabras, en esta manera. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿qué podemos decir? Que la resistencia a los antibióticos ocurre bajo las circunstancias que ya hemos mencionado. Hay pocos antibióticos nuevos en desarrollo
El mal uso, el sobreuso contribuye con la resistencia y la vigilancia, pues, debe trabajar en paralelo con la búsqueda de estrategias de control y prevención. Ahora, ¿por qué se favorece la resistencia? Ya hemos mencionado esto un poco tangencialmente. Ahora, más directamente, uso reciente de antibióticos, exponerse a servicios de salud, viajes a áreas de alta prevalencia, esto expone o favorece la resistencia, ¿no? La misma cosa, pero en inglés, tomada del up to date, ¿no? Factores de riesgo para las infecciones urinarias resistentes, ya estamos entrando más en el tema, resistentes causadas por gram negativos. La misma cosa, aislar un microorganismo multiresistente, la estancia en una facilidad de salud, uso previo de antibióticos y viajes a lugares de alta frecuencia de antibióticos. Y hablando de E. coli, ya dirigiéndonos mucho más, entonces vemos que la susceptibilidad de E. coli in vitro varía considerablemente en diferentes regiones geográficas. Hay más resistencia en Estados Unidos en comparación con Canadá, hay más resistencia en Portugal y España en comparación con el resto de Europa, puede tener buena sensibilidad a estos, a nitrofurantoína o en todo caso a fosfomicina, que en casos de cistitis simple serían los agentes de primera línea. ¿Y para qué complicarnos la vida pues con otros antibióticos? Siempre y cuando no hayan factores de riesgo para la resistencia. Acerca de la resistencia de E. coli, puede ser variable esta resistencia. Vamos a mostrar en unos instantes algunos cuadros que señalan esta resistencia, tanto con información del extranjero como con información local. Entonces, ahora, hay un problema de todos modos cuando hacemos la vigilancia de la resistencia. ¿Y por qué es esto? Porque los estudios de resistencia están hechos, la mayor parte de ellos, en poblaciones de pacientes hospitalizados, o microorganismos aislados en el hospital, de manera tal que si estamos entonces con estos microorganismos aislados en el hospital, ciertamente hay un sesgo, ¿no? Hay un sesgo de selección, ¿no? No podemos comparar entonces a estos microorganismos que están recuperados bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces no necesariamente va a corresponder a lo que vemos en la comunidad. Ahora, desde el punto de vista de la resistencia de la E. coli, hay también situaciones a considerar, ¿no? Noten ustedes que los factores de resistencia son comunes, pues no solamente esto es exclusivo para E. coli, sino para muchos otros microorganismos, ¿no? A veces no tenemos la información sobre la resistencia y la decisión para el uso del antibiótico pues queda a criterio del médico tratante, ¿no? Entonces, lo que dijimos hace un instante, ¿no? Cultivos de hospitales no necesariamente refleja lo que pasa en la comunidad, pero cada vez vemos más infecciones resistentes, incluyendo aquellas causadas por productores de beta-lactamasas de espectro extendido, aún en infecciones simples, ¿no? Entonces, un estudio publicado el año 2019 por colegas de Medio Oriente, donde señalan, pues, es un metaanálisis de 39 estudios donde comparan las modalidades de evaluar la resistencia de E. coli, ¿no? Hacen la comparación con difusión directa en disco y la resistencia con concentración inhibitoria mínima. Históricamente encuentran pues que aumenta la resistencia a ciprofloxacina, como vamos a ver en diferentes situaciones. Un estudio local es un poco antiguo, pero de todos, no por ello menos valioso. 2012, tiene casi 10 años, realizado por el Instituto Nacional de Salud. 3.700 cepas de E. coli de pacientes hospitalizados. Resistencia a ampicilina, esto no es nada nuevo, pero resistencia a cotrimoxazol. 3/4 partes de las E. coli en este grupo son resistentes a cotrimoxazol. El 50% de las E. coli son resistentes a ceftazidima, una cefalosporina de tercera generación. Estamos hablando de palabras mayores. ¿Qué más? Tenemos acá, por ejemplo, AMC, amoxicilina clavulánico, 43% de resistencia. Y cefalotina, 64% de resistencia. Nuestras E. coli hospitalarias, entonces, realmente son un problema serio. Un estudio parecido en orina de pacientes de consulta externa en Alemania, consulta externa diferente de un medio hospitalario,
Porcentaje de resistencia, amoxiclavulánico, 1/3 de los pacientes, y otro tercio de los pacientes con resistencia a cotrimoxazol. No es ninguna sorpresa que si comparamos pues consulta externa contra el medio hospitalario, los patrones de resistencia van a ser diferentes, ¿no? Otro estudio señalando resistencias a cefotaxime en E. coli, esto publicado en los anales de la Facultad de Medicina de San Fernando, publicado en 2015, señalando cifras bastante altas de E. coli con resistencia a cefotaxime, aztreonam y cotrimoxazol. Muy bien. Un estudio un poco más actualizado, resistencia a E. coli en los hospitales, sobre números de cepas que van desde 300 hasta 3,000 y algo. Entonces, noten ustedes que hay una resistencia bastante marcada, aquí están los porcentajes, 93% de resistencia a ampicilina, 65% de resistencia a amoxiclavulánico, cefazolina, cefalosporina de primera generación, 2/3 de resistencia, 62%, cerca de 70% de resistencia a cipro, ninguna sorpresa dado el uso masivo de ciprofloxacina, 76, casi 77% de resistencia a cotrimoxazol. Esto en E. coli aislados de hospitales, un poquito más reciente, hace 5 años, en la vigilancia que realiza Instituto Nacional de Salud. La resistencia a cipro no es nada nuevo. Noten ustedes cómo varía de 0.5 a 15% en 10 años en el Reino Unido. Se duplica en Alemania en un periodo de 8 años. Aumenta significativamente en España en un periodo de 2 años. Se triplica en los Estados Unidos en un periodo de 9 años. Y así sucesivamente. Y cuando se busca individualizar las características de la resistencia, esta sería mayor en las posmenopáusicas en comparación con las premenopáusicas. Las infecciones recurrentes del tracto urinario relacionadas con la resistencia, pero hay que tener cuidado, porque está bien, podemos decir que se triplicó la resistencia en Estados Unidos de la E. coli. ¿Será lo mismo en Washington que en Nueva York? ¿Será lo mismo en California que en Texas? ¿Será lo mismo en Ohio que en Idaho? Entonces, eso hay que tener en cuenta también. Prevalencia de la resistencia a cipro. Entonces, noten ustedes cómo las áreas más rojas son aquellas que han reportado mayores grados de resistencia, aunque hay el riesgo que esta información sea incompleta. La comparación que mencionamos hace un rato con el método de difusión en disco, entonces noten ustedes cómo hay cifras crecientes de resistencia de la E. coli, cefotaxime, ampicilina, ceftazidime, igual que eso es lo que se encontró acá, y este es un estudio del Medio Oriente, cotrimoxazol con niveles intermedios alrededor de 30% de resistencia. Cuando se transforma esto a la concentración inhibitoria mínima, se mantienen los niveles de resistencia en el caso de trimetoprim y de trimetoprim sulfametoxazol, la resistencia alcanza un máximo en muestras aisladas de alimentos y del ambiente, ¿no? Entonces, hay que ser bastante cuidadoso también cuando revisamos estas cifras de resistencia. Tenemos que ver el origen, de dónde salieron las muestras y qué método se empleó para evaluar la resistencia. Entonces, ¿qué observamos? E. coli es cada vez más resistente a los antibióticos, pero la resistencia es un proceso dinámico, ¿no? Entonces, y esta prevalencia es diferente en animales o en el medio ambiente que en los humanos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos vigilar, necesitamos monitorizar la eliminación de residuos. Tenemos una eliminación especializada y específica de residuos en hospitales muy incipiente, muy limitada. Monitorizar el uso de antibióticos en animales con tanta informalidad en este país en todo nivel. ¿Se hará eso? Permítame expresar mi escepticismo. Evaluar los patrones de sensibilidad de los antibióticos. Bueno, hay esfuerzos, pero son esfuerzos aislados. Son esfuerzos aislados porque eso depende del humor de quienes toman las decisiones en el Ministerio de Salud. Y al paso que vamos, mejor no nos amargamos la vida. Y tener estrategias pues apropiadas para el uso racional de los antibióticos. Entonces, hay algo que debemos evitar, pues que los antibióticos ya dejen de ser efectivos contra los microorganismos, ¿no? Entonces, allí tenemos este problema, y esto fue carátula de Newsweek allá por la década de los 90. Cuando hablamos de infecciones urinarias, ya estamos entrando a la segunda parte,
Entonces hay una serie de infecciones urinarias, no pretendemos detenernos a discutir cada una de ellas, pero sí nos interesa hablar un poquito acerca de la ictus recurrente. Más de 2 episodios en 6 meses o 3 o más en un año. Forma aguda, una ictus no complicada, mayormente reinfección. Y eso es lo que más vamos a ver en la consulta externa, ¿no? Y no complicada, bueno, mujeres premenopáusicas, no gestantes, no anormalidades anatómicas o no comorbilidades relevantes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estamos en un terreno pues bastante bien definido, creo yo. Insisto, premenopáusicas saludables, pero también hay algunos grupos adicionales que hay que considerar, las posmenopáusicas saludables, varones jóvenes saludables, las gestantes saludables, los pacientes diabéticos que estén bien controlados, ¿no? Que también son un poco rara avis y tenemos pues una epidemia de diabetes y cada vez vemos más diabéticos o más portadores de síndrome metabólico o más personas con tolerancia anormal a la glucosa o la insulina. Entonces, se describen N estudios acerca de este tipo de condición. Un estudio en universitarias, por ejemplo, dice que el 27% de estas jóvenes tuvieron por lo menos una recurrencia de la ictus. Otros señalan que había una elevada probabilidad de hacer un segundo episodio en un periodo relativamente corto de tiempo o que hacían la recurrencia en un año, un 44% de estas mujeres en este trabajo finlandés, ¿no? Pero la cistitis también se ve más frecuentemente conforme aumenta la edad. Factores de riesgo en el comportamiento, sexo, uso de espermicidas, historia familiar. Hay factores no modificables, la biología y la genética, y hay factores urológicos, ¿no? El residuo es el más importante, ¿no? Porque si se queda un residuo significativo de unos 50 mililitros o más, ¿y cuál es la historia del residuo? Aquella dama, pues que no, yo no hago en este baño, yo me aguanto hasta regresar a mi casa del trabajo, por ejemplo. Ahora, otros factores de riesgo. Enfermedades de fondo, ¿no? Insuficiencia renal, diabetes, VIH, trasplantados, instrumentación en el hospital, catéteres, la exposición a bacterias resistentes, ¿no? Entonces, todo esto favorece la aparición de resistencia. Ya se habló acerca del volumen urinario residual como factor de riesgo para la recurrencia. Y cuando se identifican los factores de riesgo, noten ustedes, pues, otra vez edad, ictus previa, uso previo de antibióticos y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué tenemos recurrencias con cifras bajas en el urocultivo o aún con urocultivos negativos, ¿no? Hay colonización de las bacterias, hay el famoso biofilm o biocapa. En esta foto con esta proteína de fluorescencia se nota pues la adherencia de las E. coli aquí al urotelio, de manera tal pues que entonces esta perpetuación por adherencia de las bacterias va a facilitar, y aquí hay una microfotografía bastante más explícita al respecto, ¿no? Entonces se forman esta suerte de comunidades bacterianas, son infecciones que hacen clínica, hacen características clínicas, pero a veces ya predomina el cuadro de dolor, la famosa cistitis intersticial que tanto hace padecer a tantas damas. Muy bien. Los estrógenos y las ictus recurrentes. La mujer posmenopáusica, los estrógenos se vienen abajo. Se adelgaza el epitelio, se reduce el glucógeno, se alcaliniza la vagina, entonces se reduce la población vaginal de las bacterias buenas, ¿no? Entonces los chicos malos prosperan y se convierten en patógenos. Se modifica la flora vaginal y estas damas mayores entonces están predispuestas a la ictus, ¿no? Hay factores de virulencia también que facilitan entonces esta colonización y esta propensión a desarrollar ictus recurrentes. Ya se mencionó la alteración de la flora normal en el caso de las mujeres que avanzan en edad. Ahora, las bacterias en sí tienen diversos factores, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá en esta representación gráfica la E. coli por un lado y el Proteus, que también es causante de infecciones urinarias, ¿no? Las proteínas cis-A y cis-B son codificadas por la E. coli y estas suprimen la respuesta inflamatoria del huésped en las infecciones. Proteus produce ureasa y esta ureasa juega un papel en la formación de cálculos y sabemos, es bien sabido que los cálculos pues favorecen las infecciones urinarias, ¿no?
Desde el punto de vista de la cistitis recurrente o las citus bajas simples, son cifras enormes de mujeres afectadas, 40% que hacen un cuadro en su vida. Una tercera parte de las mujeres jóvenes ya han tenido una ITU y la actividad sexual puede ser la causa de alrededor de una tercera parte de todas las ITU, ¿no? Entonces, ciertamente pues hay factores de riesgo y que pueden modificarse un poco la conducta de manera tal que se reduzca entonces la frecuencia de este tipo de condición. Tenemos entonces microorganismos causantes, tenemos patrones de susceptibilidad, pero tenemos resistencia creciente, ¿no? Y de todos modos, E. coli no debe considerarse como contaminante. Por allí algunos alegremente cuando encuentran recuentos bajos de colonias dicen, no es un contaminante, pero el recuento bajo de colonias con un cuadro clínico no se está determinando la presencia de una infección. Ya se mencionó que E. coli es el causante de la mayor parte de las infecciones del tracto urinario y hay líneas de defensa, ¿no? La defensa anatómica, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿no? Entonces hay diversos niveles, la barrera física en la defensa anatómica, los patrones moleculares asociados con los patógenos, ¿no? Y esto está mediado por receptores, ¿no? Que van a rechazar literalmente la bacteria o van a aceptarla si se quiere. Y la activación linfocitaria, pues, que va a facilitar el llamado y la transformación a macrófagos y que esto lleve a la posibilidad de controlar la infección. ¿Qué queremos con el tratamiento? Que desaparezcan los síntomas, pero tenemos que asegurarnos que se cumpla el tratamiento. Estamos hablando de cumplimiento, no de cumplimiento, sino cumplimiento. Y el cumplimiento puede lograrse si es que la terapia es de corta duración, porque aquí es la otra parte del problema, ¿no? Y por cierto, buscar un antibiótico de espectro específicamente dirigido que no tenga mayor impacto en la flora. Ya hemos definido a la cistitis recurrente, pero ahora, ¿qué pasa? Nosotros recibimos a la consulta una y otra vez a estas pacientes. Entonces, ¿le vamos a tratar la infección otra vez? Probablemente sí, pero tenemos primero que descartar la presencia de alguna anormalidad anatómica. Vamos a llamar a nuestros amigos urólogos y a los ginecólogos que nos digan si es que no hay otro problema a este nivel. Y ciertamente tenemos que enfrentar pues a la posibilidad de patógenos multiresistentes. Es una enfermedad benigna, esto no va a matar, ¿no? Afecta su vida social, su vida íntima, entonces es una cosa que causa bastante impacto en estas mujeres afectadas. El urocultivo sigue siendo el estándar de oro y los estudios por imágenes pues tienen su lugar cuando queremos descartar una anomalía anatómica, ¿no? Y si queremos prevenir la cistitis recurrente, pues probablemente dar profilaxis antibiótica, profilaxis no antibiótica, modificar el comportamiento, prevenir estas infecciones recurrentes del tracto urinario. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces se habla de minidosis de antibióticos, ¿no? Nitrofurantoína, fosfomicina o cotrimoxazol, que también se da, y en caso de gestantes ofrecer estas cefalosporinas de primera generación. No vamos a detenernos mucho en esquemas de tratamiento o en comparaciones, simplemente señalamos esto como posibles opciones o alternativas. Si se trata de una mujer posmenopáusica, quizás darle estrógeno, ¿no? En crema vaginal, ¿no? Conversar esto con el ginecólogo. Aquí comparan a estriol contra placebo y se reduce notablemente el número de pacientes con bacteriuria y de episodios de bacteriuria y de pacientes sintomáticos, 8 contra 103. Entonces la diferencia es absolutamente significativa, al igual que el número de infecciones urinarias por pacientes por año, 0.5 contra cerca de 6. Entonces vale la pena intentarlo. Conversemos con el ginecólogo. El uso del arándano, que es tan popular y que lo ofrecen y que hasta los ambulantes andan diciendo para la orina, para esto y para aquello. La evidencia científica, no lo dice González, lo dice Cochrane, los productos con arándano no redujeron significativamente la ocurrencia de infecciones urinarias en diferentes subgrupos. Infecciones recurrentes,
personas mayores, gestantes, niños, pacientes cancerosos. No hubo ningún beneficio, pero ya está en el chip de las personas, ¿no? De muchas personas. Profilaxis no antimicrobiana, entonces el uso de estrógenos, ya se mencionó esto, el uso de probióticos, la instilación de ácido hialurónico y contraitin sulfato. ¿Seríamos capaces de prescribir, de indicar un procedimiento invasivo para prevenir las infecciones urinarias? Tengo mis dudas al respecto. Inmunoprofilaxis, el uso de un lisado bacteriano, el producto OM89, no es una marca registrada, la marca registrada es otra que no vamos a mencionar, en las cuales utilizan este producto como inmunoestimulante, ¿no? Entonces, ellos señalan que puede servir como estimulante del sistema inmune y así favorecer el manejo de estas infecciones recurrentes. Pero ¿qué dicen los consensos? Quizás esto es lo más importante. Si se tiene infecciones recurrentes del tracto urinario, este es el consenso latinoamericano de infecciones urinarias, el paciente tiene síntomas, muy bien, se le cultiva. Positivo, tratamiento como una infección aguda. Negativo, ofrecer profilaxis. Entonces vamos a tener aquí entonces el uso de estrógenos, el uso de este lisado bacteriano, el uso de profilaxis para antibióticos. Probablemente esta sea la forma más sensata de enfrentar esta situación, pero ciertamente para eso se ha descartado la presencia de alguna patología subyacente, se ha descartado la presencia de alguna anormalidad anatómica o de algún otro factor de riesgo corregible que pudiera entonces causar esta situación. ¿Qué podemos concluir entonces a todo esto? Uno de los problemas más comunes en la consulta son las infecciones recurrentes del tracto urinario. El tratamiento no siempre es difícil, pero puede haber problemas para evitar la recurrencia. Hay muchos nuevos conceptos de patogénesis, factores de riesgo, y la resistencia de la E. coli ya no es un tema del hospital, sino es un problema de la comunidad. Entonces, estimados colegas, es algo que vamos a ver con bastante frecuencia y que debemos saber enfrentar. Las itus recurrentes pueden ser enfermedades diferentes, pero se necesita conocer más en ciencias básicas, pues, para ver cómo es este asunto de la patogénesis y aclarar nuestras dudas en el manejo, porque aun cuando parece ser una condición simple, hay bastantes cosas que quedan por aclarar. Y habiendo dicho esto, nuevamente les agradezco por su atención, por haberse mantenido despiertos a lo largo de estos minutos y reitero mi agradecimiento a Química Suiza en la persona del doctor Omar Rodríguez, su director médico, por su amable invitación para dirigirme a ustedes. Muchas gracias. Doctor González, muchas gracias a usted. Muy dinámica y muy explicativa la exposición. Hemos estado recibiendo una serie de preguntas, doctor, a ver si es que me ayuda a poder contestarlas. En primer lugar, nos dicen... Sí, doctor. La verdad que me voy a sumar a esta pregunta porque me parece sumamente oportuna. Durante esta pandemia que hemos vivido, o que estamos viviendo, hemos visto un uso indiscriminado de diferentes antibióticos. Una barbaridad de antibióticos cuando sabemos que la infección es viral y que realmente los antibióticos se deberían utilizar en el momento que ya el paciente está complicado con una infección bacteriana, por la neumonía, etc. Pero hemos estado viendo uso profiláctico de acitromicina, hemos estado viendo uso profiláctico hasta de ceftriaxona. Entonces acá la pregunta es, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo? Sí, exactamente, tal cual, doctor. Ahí está mi opinión. Sí. ¿Y en qué caso usted, viendo las guías, porque incluso algunas guías que hemos podido estar revisando, mencionan el uso de antibióticos? Entonces, la pregunta va por ahí. ¿Cuál es su opinión respecto a las guías que están actualmente en el MINSA del uso de antibióticos? ¿Cuál es su recomendación en todo caso? Desde el punto de vista de las infecciones urinarias, no existe profilaxis para la infección urinaria episódica. Eso para comenzar. Cuando hablamos de las infecciones urinarias recurrentes, tenemos que ser muy cuidadosos y, como hemos tratado de mostrar, desde el punto de vista factores del comportamiento o factores de riesgo que pudieran poner más vulnerable al paciente o a la paciente en este caso. Entonces, el estudio anatómico tiene una anomalía congénita, de repente es un defecto anatómico,
Y por ahí va la cosa. Y para eso conversaremos con el urólogo y él en su momento decidirá qué procedimiento realizar. Número 1. Número 2, hay una enfermedad subyacente, es una paciente diabética. El diabético pues es bastante más vulnerable a las infecciones, pero esta vulnerabilidad se puede reducir un poco en tanto en cuanto esté controlada la diabetes. Pero aquí viene una pregunta y pido perdón por irme un poco por las ramas. ¿Cuántos diabéticos hay circulando en este país que no saben que son diabéticos? Y que, bueno, doctor, sí, pues tengo un poco más de sed, pero normal, me tomo mi gaseosa y con eso se me pasa la sed. O sea, alimentando con más azúcar la diabetes. Y si nos vamos al norte a comer chifles y bolas de majao en Piura específicamente, vamos a encontrar una proporción realmente enorme de estos pacientes. Número 3, desde el punto de vista de las guías y de los consensos, el uso de antibióticos debe reservarse única y exclusivamente cuando ya se ha descartado la anomalía anatómica, cuando tenemos la certeza que la enfermedad subyacente está bajo control, entiéndase diabetes, insuficiencia renal, VIH en tratamiento, qué sé yo. Entonces, allí recién probablemente ofrecerle estas dosis mínimas. En lo personal, o sea, ahí ya queda un poco abierta las preferencias personales. Algunos autores recomiendan cotrimoxazol en dosis bajas, otros recomiendan nitrofurantoína. En lo personal, el uso de antibióticos es lo último a lo cual yo recurro desde el punto de vista de ofrecer una profilaxis de infecciones urinarias recurrentes. Prefiero ir por el lado del comportamiento, pero bueno, primero descartar anormalidad anatómica. Segundo, descartar problemas metabólicos. ¿Qué pasa si la excreción urinaria de calcio está aumentada? Si esta persona es propensa a desarrollar cálculos. ¿Cómo está el ácido úrico? Tanto en sangre como en orina. O sea, hay que hacer un estudio bastante detallado. Y una vez hecho esto y determinar qué hace más vulnerable a esta persona, entonces allí actuamos. E insisto, el antibiótico yo lo dejo casi como medida de último recurso. Muchas gracias, doctor. Doctor, y básicamente estaban preguntando por el tema también del COVID. En el caso del COVID, De acuerdo, hemos no hay visto, problema. No bien, hay ninguna indicación de profilaxis antibiótica para el COVID. Lo que pasa es que este es uno de los países del mundo donde los antibióticos se venden como caramelos sin prescripción de ningún tipo, aunque comenzaron a exigir un poco lo de citromicina, sobre todo en los puntos más álgidos de la pandemia, pero no hay ni un estudio que demuestre el beneficio de. Lo que pasa es que cuando surgió la pandemia, entonces la desesperación, hay que llamarlo así, por encontrar alguna forma de solución, llevó entonces a que se proponga que tal o cual compuesto podía tener cierta utilidad. Se encontró en estudios in vitro que acitromicina podía tener algún efecto antiviral, pero no pasó de allí. Pero quedó esto en el chip de las personas, ¿no? Entonces se recetó acitromicina y era realmente una situación muy incómoda. Estoy hablando a título personal, recibir llamadas telefónicas o WhatsApp. Doctor González, mándeme una recetita por WhatsApp de acitromicina. ¿Para qué? No, para protegerme del COVID. No, ni hablar. Doctor, qué malo que es usted. Usted quiere que me muera. O sea, tener que enfrentarse a esa situación. ¿Y cómo usted le hace entender a la gente este tipo de cosas, no? Pero lo más grave, como algunos colegas siguen el juego, ¿no? Eso también merece pues una severa llamada de atención. perfecto, doctor, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta también de la doctora Evelyn que nos dice, en el caso de un paciente que se está tratando por un cuadro respiratorio, una infección respiratoria, y debuta con una ITU posterior al uso de antibióticos, ¿cuál sería el tratamiento de elección en ese caso? ¿Qué es lo que sugeriría? Tenemos que cultivarlo primero. Ahora, en el caso de las damas, la supuesta ITU después del tratamiento de una infección respiratoria en muchas ocasiones es una micosis vaginal. ¿Qué pasa? El antibiótico barrió la flora y esta dama Cándida, regresa más o menos unos 10 días después con con cándida. prurito, con hinchazón
y en huelga con el esposo, ¿no? Entonces, porque está pues absolutamente dolorida y es una cándida que se subió allí aprovechando el pánico. Entonces pedimos, por cierto, el urocultivo pensando en una infección bacteriana, pero pedimos también un estudio con KOH de secreción vaginal y ahí nos vamos a encontrar con las cándidas, para lo cual entonces se le va a recomendar el tratamiento antimicótico correspondiente. En lo personal yo prefiero el tratamiento tópico, el uso de los óvulos o de las candelillas, según sea el caso, de manera tal que no hay necesidad de utilizar otro medicamento. Recordar que los azoles, específicamente fluconazol, es cierto que tienen excelente acción contra cándida, pero recordar también que el fluconazol tiene muchas interacciones medicamentosas. Y paciente, digamos, mayor, ya pues que son promoción con el que habla, ¿no? Entonces, pacientes que ya están tomando su antihipertensivo, que están tomando su hipoglipemiante, su hipoglicemiante, qué sé yo, agregar un medicamento más y uno que tiene muchas interacciones medicamentosas, hay que tomarlo con mucha prudencia. Perfecto, doctor. Doctor, le robo una última pregunta. Por favor. Justamente en la atención primaria de salud hay que saber hasta qué momento podemos manejarlo directamente y en qué momento referir a un paciente. Y esta pregunta es muy interesante porque nos menciona cómo evaluar una recurrencia en infecciones urinarias y cuál es el momento indicado para consultar a un especialista, ¿no? ¿Cuándo debemos derivar al paciente? Bueno, yo creo que debemos derivar a la paciente si ya hemos pedido, aparte del urocultivo que nos ha dado ABC o de resultado, si hemos encontrado en la ecografía alguna anomalía anatómica, ahí tenemos que referir a la paciente al urólogo. Si la anomalía anatómica es de orden ginecológico, tenemos que referir a la paciente al ginecólogo. Si tenemos en nuestro centro de salud de atención primaria la facilidad de hacer algún estudio metabólico, si encontramos hipercalciuria, si encontramos uricosuria significativa o algún otro trastorno del metabolismo, entonces tenemos que enviar al paciente al colega de medicina interna o al nefrólogo para que nos ayude a corregir este problema metabólico. Entonces, eso va a depender de lo que nosotros vayamos encontrando en la medida que vamos evaluando a la paciente. Perfecto, doctor. Doctor, por último, yo quisiera pedirle una sugerencia respecto al uso de antibióticos en general en la atención primaria. Vemos mucho uso de antibióticos también en pediatría, ¿no? Muchos niños y las mamás básicamente exigen el uso de antibióticos. Y si no sale con un antibiótico de la consulta, el médico es malo o no le está dando un tratamiento adecuado, ¿no? Así Entonces, yo es. quería pedirle básicamente una última recomendación ya para cerrar esta sesión de charlas. Y bueno, eso era básicamente escuchar en sus últimas palabras. Ya me está matando, me está pidiendo mis últimas palabras. No, Nada, es un chiste de mal gusto simplemente. Esto es, yo creo que entre quienes estamos aquí en la audiencia, entre profesionales de la salud, lo entendemos, ¿no? El problema está en cómo hacerle entender a la población en general este tema, ¿no? Hay mitos y hay mitos que calan mucho, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a los fanáticos de los antibióticos y por otro lado tenemos a los antiantibióticos, ¿no? Doctor, por ahí me han caído algunos, ¿eh? Doctor, no me receta antibiótico porque yo sé que el antibiótico mata los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, bueno, salvo cloranfenicol en la población de origen sajona que puede llevar a aplasia medular, ¿no? O yo sé que el antibiótico causa anemia, ¿no? Por ejemplo, o que me come las defensas. Bueno, aunque eso es parcialmente cierto, porque al comerse, al exterminar a las bacterias buenas, está atacando alguna de nuestras líneas de defensa. A mí me gustaría realmente que se hable de este tema, no en la televisión, sino en las escuelas, ¿no? En las clases del niño y la salud, no sé cómo se llama ahora el curso, así se llamaba en mi época, así una cosa muy elemental y muy simple a los niños. Los niños son los mejores vehículos desde el punto de vista de educación y el niño replica en casa lo que le dicen en la escuela, ¿no? De manera tal que por ese lado, ¿no? Evitar el uso, que el niñito llegue a la casa de papá, mamá,
Cuando tengamos una enfermedad hay que acudir al centro de salud, hay que ir a buscar al doctor o a la enfermera, no hay que tomar pastillas por nuestra cuenta, ¿no? O sea, estamos hablando no solamente pues del mal uso de antibióticos, sino de la automedicación, que es otro de los problemas serios que enfrentamos, ¿no? Entonces, el secreto del éxito está en educación. ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, tenemos que juntarnos los profesionales de la salud, los científicos sociales, los antropólogos, los sociólogos, para que nos ayuden a nosotros también a cómo llegar a la gente. Yo creo que los profesionales de la salud, sin excepción, podemos saber mucho, podemos dominar nuestros temas, seamos cardiólogos, infectólogos, nefrólogos, neurólogos, qué sé yo, ¿no? Pero si no tenemos esa capacidad de llegar a las personas en un lenguaje sencillo y en un lenguaje claro que se entienda, ¿no? Entonces, realmente ahí estamos perdiendo. Eso es lo que yo sugeriría. Muchas gracias, doctor González. Realmente interesante la charla que hemos tenido, las dos charlas que hemos manejado, que hemos tenido esta noche. Y yo me quedaría con el tema de la resistencia antibiótica que se está generando y también con un tema que está en boga, que lo vamos a tocar más adelante en las futuras charlas, pero es la disbiosis por antibióticos. Muchas veces no estamos viendo este tema de la microbiota o algo que está últimamente en boga, muy estudiado, y que recetamos antibióticos y no nos damos cuenta que si es que ampliamos un poco el tratamiento, generamos una disbiosis por antibióticos que termina en una diarrea o en otras cosas adicionales. Así es. Bueno, lo dejo para poder retomar el tema más adelante. Yo me despido, les doy las gracias por estar presente, a usted, doctor González, por esta excelente ponencia, y le deseo muy buenas noches y excelente fin de semana. Le agradezco a usted por la gentileza, muchas gracias y buen fin de semana para usted y para todos los colegas de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, colegas. Buenas noches.